En la industria del manga y el anime existe una gran diversidad de obras que han encantado a miles de personas alrededor del mundo. Muchas de estas nos ofrecen una historia intrigante, lleno de momentos que nos hacen estar al pendiente de los personajes que conforman la obra. Otras nos transmiten esa tranquilidad que hace que a nosotros como espectadores nos quedemos a gusto observando las ocurrencias de los protagonistas en el transcurso de la historia. Sin embargo, no todas las obras han sabido mantener esa esencia que los caracterizaba desde un principio. En el día de hoy quiero comentar lo que para mí es un excelente ejemplo de esto. Yo soy Gus, un random más de internet, y hoy les comentaré sobre la decadencia de Komi-san. Empecemos. Komi-san es una serie de manga escrita e ilustrada por Tomohito Oda. Dicho manga pertenece al género Slice of Life, o mejor conocido al español como recuentos de la vida. Su significado se los estaré dejando aquí en pantalla. Ahora bien, ¿de qué trata esta serie? La historia trata sobre una chica de preparatoria llamada Choco Komi. El autor nos las muestra como a alguien sumamente hermosa para los ojos de las personas a su alrededor, lo que provoca su enorme popularidad dentro de su instituto. Cada personaje que conoce a la Komi inmediatamente la ven con una belleza absoluta, un ser inalcanzable. De hecho, por la personalidad que tiene la protagonista, que es la de una persona callada, uno lo puede malinterpretar pensando que ella no le va a hablar a cualquiera, que solo contadas personas podrán dirigirle la palabra, razón por la cual nadie se atreve a hablarle a la Komi. Pero la realidad no es esa. Ella en verdad quiere ser amigos, quiere hablarles, pero es incapaz de hacerlo. La única manera que tiene ella para comunicarse es por medio de una libreta, en donde escribe lo que ella quiere decir, pero aún así no se atreve a dirigirle la mirada a nadie, pues en el manga se nos dice que ella cuenta con un trastorno de la comunicación, misma que no le permite expresarse adecuadamente con ningún individuo a su alrededor. Es aquí en donde se nos presenta al personaje que para mí acarreó gran parte de la historia de este manga, Hitohito Tadano. Este personaje se nos presenta como un estudiante promedio, con características promedio y rasgos promedio, pero en donde más destaca este personaje es en su personalidad, que es la de ser alguien sumamente amable y confiable. Cuenta además con una habilidad que le permite leer el estado de ánimo de una persona. Esta habilidad es la que le ayuda a comprender los sentimientos de Komi-san. Cuando se percata de que ella es tímida para comunicarse, trata de hablarle, lo que conllevó a una de las escenas más emotivas del anime. La escena de pizarrón fue muy importante para la historia, pues es ahí en donde se nos muestra hacia dónde se dirige la obra, con Komi revelando su sueño de hacer 100 amigos, comunicándose de mejor manera en el proceso, y Tadano con intenciones de ayudarla con su objetivo. A partir de aquí, su primer arco, que es el del primer año en el instituto, trata meramente de eso, en mostrar situaciones en donde la Komi trate de hacer amistades con los personajes que se le presentaban, mientras que Tadano lo apoyaba. Para llevar a cabo esta historia era necesaria una gran variedad de personajes secundarios,
pues recordemos que el objetivo de Komi era el de hacer 100 amigos. Por suerte, la historia contaba con una amplia variedad de personajes. Cada uno de estos personajes tenía su propia forma especial de ser. Algunos de estos personajes que se presentaron en esta primera parte del manga fueron, por ejemplo, Najimi. Este es otro de los personajes que acarrió parte del manga. Su personalidad se basa a la de alguien sumamente extrovertido. Ella era quien aportaba con la comedia de la serie y también ocasionaba la mayoría de las situaciones vividas por los protagonistas en esta primera parte de la historia. Es un personaje que rápidamente te agrada verlo a la obra. Otro personaje presentado fue Makoto Katai, un Komi-san pero en versión masculina. Eso sí, con el plus de que este se hablaba. También se tuvo a Shizuto Naruse, un narcisista que al principio da un poco de pena, pero de a poco es un personaje que te va cayendo bien. Y bueno, así como ellos, hay más personajes secundarios que interactúan con la Komi y crean situaciones dependiendo de la personalidad que tenga el personaje secundario de turno. De hecho, esto es lo que para mí es la esencia de Komi-san, una comedia situacional formada por la protagonista que trata de a poco vencer ese miedo de hablarles a las personas y de los secundarios que interactúan con ella. Y gracias a que estos secundarios cuentan con personalidades muy distintivas, la obra no se siente muy monótono a la hora de contar su historia. Hasta este punto parecía que Komi-san apuntaba a seguir ese rumbo, un tanto similar a como lo fue Hitori Bochi, pero no fue así. Comienza el segundo año escolar y, como ya es típico en este tipo de mangas, los protagonistas seguirán en la misma clase hasta su graduación. Nice. Aunque, como es un cambio de clases, muchos de estos personajes vistos anteriormente son sacados de escena. Hay uno en particular que de verdad agradezco que haya sido así. Pero al mismo tiempo otros personajes fueron agregados. A estos los iré comentando en su momento. Antes de entrar de lleno a lo que fue esta parte del manga, quisiera resaltar que fue a partir de aquí en donde se empieza a notar ese cambio de fórmula que tendría la serie para más adelante. El arco comienza con total normalidad, con la Komi entrando a su nueva clase, pero sin poder hablarles a sus nuevos compañeros. En ese momento es en donde se nos presenta al personaje que sería clave para esta segunda parte del manga, Rumiko Manbagi, una chica un tanto parecida a la Komi por la dificultad que tiene por hacer amigos, por lo que a ella le gustaba resaltar entre los demás para que de esa forma tener amistades, aunque a sus inicios no lo hacía de buena manera. Yo pensaba que ella sería uno de los tantos personajes en hacerse amiga de la protagonista para después ver cómo de a poco iba saliendo de escena, pero al pasar los capítulos se notaba no solo que el personaje no perdía la relevancia en la historia, sino que por lo contrario se juntaba más con los protagonistas. Con la Komi se juntaba para hacerse más cercano a ella como amiga, mientras que con Tadano había como una especie de rechazo por parte de Rumiko hacia Tadano. Aunque sí, yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos y... el hecho de que Rumiko se encontrara interesada en Tadano me dio a entender que el autor me intentaba implementar un triángulo amoroso en la historia. Eso, sumado a que ahora el objetivo de Komi, que es lo de los 100 amigos, había pasado a segundo plano, no hizo más que hacerme dar cuenta de que este manga ya no iba a ser lo mismo que en sus comienzos. Ahora bien, ¿es aquí en donde comienza la decadencia de la serie? Pues la verdad yo pienso que no. Es cierto que el mangaka ya no nos muestra en primer plano cómo la Komi sigue aumentando amigos a su lista como en la primera parte del manga. Lo que en cambio sí nos muestra, y lo que yo considero más significativo para la obra, es en cómo la chica, la misma que se le complicaba socializar con sus compañeros de clase, poco a poco empieza a abrirse con las personas a su alrededor sin la ayuda de Tadano. Claro, todavía se le ve muy dependiente de su libreta para comunicarse, pero ya no actúa tan temerosa cuando se encuentra con alguien más. Y ese no es el único punto fuerte del arco. Otro al que puedo mencionar es en el cambio de actitud
de los personajes secundarios hacia Komi. Antes ningún personaje del manga dejaba de venirse por cada vez que veían o tan siquiera escuchaba una mínima mención sobre la Komi. Esto hacía que la obra fuese muy fantasiosa y hasta chocante. Pero aquí, en esta parte del manga, disminuyen esa forma de ser de los secundarios, haciéndolos más normales y hasta agradables. De hecho, esta parte de la historia es en donde los secundarios toman más protagonismo, y eso es importantísimo porque le ayuda a la obra a no solo no depender de sus personajes principales, sino que también aporta al lore del manga. Un par de arcos que me parecieron muy buenos y que no dependieron únicamente de Komi y Tadano son, por ejemplo, el arco de Ace e Isagi. Shibuki Ace, una chica que sufre de sudoración excesiva, lo que le causa una inseguridad en ella, Isagi Kiyoko, alguien obsesionada con la limpieza y aseo personal, protagonizaron en uno de los arcos que a mi parecer fueron de los más bonitos de este manga. A pesar de que su trama fuese un tanto básica, hizo que empatizáramos con ambos personajes y que gran parte del fandom le tuviera un cierto cariño a estas dos chicas. Otro arco que me gustó fue el desarrollo amoroso entre Ace y Naruse. Fue muy agradable el ver cómo ellos dos, sin importarles los defectos del otro, compartían momentos juntos donde de a poco iba evolucionando su amistad a algo más. Estos dos arcos los destaco porque son el ejemplo más representativo de cómo extender el contenido de valor de una obra. Como lo mencioné anteriormente, no depender exclusivamente de los personajes principales ayuda a la historia a no caer en una monotonía de ver siempre lo mismo, y que en sus capítulos sean más dinámicos utilizando a aquellos personajes secundarios que ya han sido o están siendo desarrollados por el autor. La serie de Komi-san hace muy bien esto, pues los momentos en donde aparecen los secundarios es interesante, llamativo y sobre todo entretenidos para el espectador de la obra. Es por esta razón que yo genuinamente considero al segundo año escolar del manga como el mejor de todo Komi-san. Sin embargo, a pesar de todas las maravillas que comenté con respecto a esta parte del manga, no todo es perfecto. Tiene un detallito ahí que no me pareció del todo bueno.